Buenas noches, colega. Otra vez estamos trabajando lo que son las sesiones virtuales acerca de programación con rutas de aprendizaje de DSN 2015. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Caterine. Buenas noches, Pío. Otra vez desde Cajamarca, Pío. Buenas noches. Hoy día vamos a iniciar con la última sesión con respecto a lo que son los recursos y materiales educativos. Nos informan desde cabina que a partir del miércoles ya se van a trabajar lo que son las sesiones virtuales por especialidad. Vamos a tener un grupo, especialmente otro grupo para primaria, otro grupo para matemáticas, otro grupo para historia y otro grupo para conversión. Que hay un problema con el audio. ¿Nos pueden por favor confirmar antes de dar inicio a esta sesión? Muy bajo el volumen, se escucha chillosa la voz, nos indican. A ver, por favor, si ya lo pueden verificar ahora. El audio existe un chillido, dice. A ver si se está chilloso. Nos indican. A ver si por favor me confirman. Mejor dije, sigue igual, Daniel. A ver. Hay problema con el audio, dice. Ahora Adolfo dice que está todo ok. Ahora está mejor. Marisa, gracias Marisa. Miguel también dice ya está mejor, ha mejorado. Julio, muy bien, gracias, gracias. Sí, escuchan mejor, Heidi. Muy bien. Creo que ahora sí estamos todos ya en función a lo que hemos trabajado. También van a haber sesiones virtuales específicamente por cada una de las áreas. En esas sesiones van a trabajar ustedes la programación anual, la programación de unidad y nuestras sesiones de aprendizaje atendiendo al enfoque de cada una de las áreas que ya le hemos trabajado aquí y además atendiendo a cada una de las competencias con sus capacidades, teniendo en cuenta que en la programación de la sesión de aprendizaje deben aparecer los procesos pedagógicos y los procesos didácticos que atienden al enfoque de cada una de las áreas, pues los procesos pedagógicos sí son iguales para todos. En el caso de los procesos didácticos sí están en función a cada una de las áreas, ¿no? La mirada, la concepción del proceso didáctico para matemáticas es diferente que para comunicación y es diferente para ciudadanía y es diferente para ciencia. Estoy perdida, dice Heidi, este es un nuevo curso, ¿verdad? Yo recién estoy entrando. Sí, Heidi, a ver, te informamos. Programación con ruta de aprendizaje y DSN, ya lo hemos venido trabajando durante un mes, en el cual hemos visto todo el sustento teórico. Por ejemplo, hemos visto cuáles son las estrategias metodológicas que atienden a competencias, hemos visto cuáles son los organizadores de información que me van a permitir atender a estas competencias, hemos visto las evaluaciones técnicas e instrumentos de evaluación que van a atender a estas competencias. Específicamente ha habido una sesión de aprendizaje sobre qué es rúbricas, ¿no? Cuáles son los elementos de la rúbrica, cómo se categoriza la rúbrica, cuáles son las escalas de la rúbrica, cómo se sacan los promedios en la rúbrica. Eso específicamente ha habido una clase de eso, ¿no? Hemos visto los formatos de programación, hemos visto los enfoques de cada una de las áreas, hemos visto también lo que son los procesos pedagógicos y los procesos didácticos de cada una de las áreas, ¿no? Todo eso ahí hemos trabajado, es el sustento teórico que nos va a permitir ya trabajar lo que es nuestra programación curricular. Todo este sustento teórico me permite vertirla ya en una etapa operativa que viene a ser la parte práctica, ¿no? Y en la parte práctica o la parte operativa de todo esto recién la vamos a trabajar a partir del día miércoles por cada una de las especialidades. ¿Por qué? Porque la forma como trabaja inicial va a ser muy diferente a cómo se va trabajando en primaria, igualmente cómo se está trabajando en las especialidades, ¿no? El profesor de matemática, por ejemplo, a la hora de diseñar una sesión de aprendizaje va a tener que atender los problemas pedagógicos los procesos pedagógicos que son igual para todos, como también los procesos didácticos que solamente hace referencia al área de matemáticas. Igual también sucede con el profesor de comunicación, ¿no? Ustedes saben que en comunicación está teniendo a 5 competencias, entonces dentro de esas 5 competencias vamos a elaborar sesiones de aprendizaje con la primera competencia atendiendo lo que son los procesos pedagógicos y específicamente la secuencia didáctica del proceso didáctico, ¿no? Que es muy diferente, por ejemplo,
en cuanto a expresión oral, en cuanto a lo que es comprensión de textos o producción de textos. Los dos son iguales son diferentes para cada una de las competencias. Igual trabajaremos con lo que son ciencia, tecnología y ambiente, atendiendo a cada una de las competencias, y se van a trabajar sesiones de aprendizaje específicamente con cada una de ellas. Pero estas sesiones de aprendizaje necesitan en primer lugar ver el enfoque del área, luego necesita saber cuáles las programaciones que vamos a ir trabajando, las situaciones significativas, las situaciones de aprendizaje, las situaciones comunicativas, las situaciones matemáticas, las situaciones científicas, y luego aterriza pues en la unidad de aprendizaje para luego trabajar lo que son nuestras sesiones de aprendizaje, pero teniendo como base todo este sustento teórico. Este sustento teórico me va a permitir a la hora de elaborar pues nuestra sesión de aprendizaje determinar, ¿no? Aquí vamos a trabajar tal organización, un mapa semántico, por ejemplo, ¿no? Con tal información vamos a elaborar un diagrama de flujo. Con tal información vamos a elaborar un mapa H para relacionar e identificar algunas situaciones que se presentan en estos hechos o fenómenos. Entonces, ustedes ya conocen ya cuál es este tipo de organizador, van a ser fácil de identificarlo, ya no se va a hablar acerca de ello, ¿no? Vamos a utilizar, por ejemplo, como metodología el ABP, ¿no? Una metodología basada en problemas. Vamos a realizar una exhibición. Entonces ya trabajaremos automáticamente porque ustedes ya lo conocen, ya lo saben. Igualmente, cuando trabajemos, por ejemplo, la evaluación, hoy ya vamos a hacer pues una escala de categorías. Entonces ustedes ya conocen qué es una escala de categorías y cómo se trabaja esa escala de categorías. Vamos a trabajar lo que es una rúbrica. Una rúbrica me permite ver el aprendizaje situado en función de estos indicadores. Entonces trabajaremos una rúbrica, ¿no? Entonces en función a ello se va a ir trabajando nuestras programaciones curriculares, pero ya operativizando en función a las especialidades y a los niveles, en este caso, que estamos teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, eso de ahí se va a comenzar a trabajar el día miércoles y se les va a enviar el correo a qué grupo pertenecen y a qué grupo van a estar y cuáles son los docentes que van a trabajar con ustedes. Son especialistas en cada una de las áreas. Tenemos pues un estado de especialistas. Trabajamos con el Ministerio de Educación. Actualmente estamos capacitando a los directores, ¿no? Y el año pasado hemos estado trabajando con docentes también de las escuelas GET. Y hoy esperando para el siguiente, en el mes a fines de febrero, se inicia pues una capacitación para los directores y vamos a estar ahí también presentes. Pero también estamos aquí pues trabajando con lo que es auge y estamos brindando toda esa información que se va a utilizar para trabajar nuestras programaciones curriculares. Muy bien, creo que está claro entonces. Muy bien, hoy ya tenemos el último tema que ya lo vamos a trabajar con todos, que es importante también el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje, ya que no lo hemos tocado, pero se nos hace necesario trabajar con este tema que es muy muy importante y que el Ministerio de Educación está también viendo qué características se están utilizando los materiales en las instituciones educativas y cuál es el nivel, el porcentaje de estos materiales que se están utilizando también. En una encuesta realizada, según las investigaciones que se han hecho, bueno, pues nos indican que en el nivel inicial se utiliza el 80% de este tipo de materiales. En el nivel primario se está utilizando casi un 65% de materiales, medios y recursos educativos, y mientras que en el nivel secundario sí se baja casi a un 42%. Entonces, en función a ello, se hace necesario trabajar con estos materiales o recursos educativos. ¿Por qué? Porque el estudiante hoy día tiene que manipular. El estudiante hoy día tiene que relacionarse con hechos reales, con situaciones reales. Y en función a esas situaciones reales, entonces, vamos a tener que ir trabajando con estos recursos, ¿no? En el caso inicial, por la misma característica de los estudiantes que trabajan a partir o aprenden a partir de ese juego, entonces es necesario utilizar este tipo de materiales, ¿no? Muy bien, Heidi, felicitaciones. Por ejemplo, Heidi ya se inscribió en este nuevo grupo, ¿no? Que van a comenzar a trabajar el día
el día miércoles. Muy bien, Heidi. ¿De qué especialidad eres, Heidi? Jaime, buenas noches. No, no te estás equivocando, Heidi. ¿De qué especialidad? Efectivamente, ¿no? Heidi también es de primaria, por ejemplo, ¿no? Entonces se van a aperturar en los grupos que son para primaria, para inicial, historia, para matemáticas, para comunicación también, ¿no? Hay grupos para cada una de las especialidades y para cada uno de los niveles. Con ellos van a operativizar todo lo que es el trabajo de programación curricular. Más bien yo invito a Heidi que revise, que ingrese a la plataforma y que revise todos los materiales trabajados, ¿no? ¿Por qué? Porque sin duda es el sustento teórico de lo que hoy ya, lo que vamos a comenzar a trabajar esta semana, ¿no? Heidi, por ejemplo, te informo en educación primaria hay enfoques por cada una de las áreas que tengo que manejarlo, situaciones significativas que inician con un listado en la programación curricular. Trabajamos procesos pedagógicos, procesos didácticos de matemática, de comunicación, de ciencia, de personal social. Trabajamos organizadores de información, hemos trabajado metodologías que atienden a competencias, hemos trabajado también evaluación que atienden a competencias. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el sustento teórico para ya operativizarlo. Ya a la hora que ya elaboremos nuestra sesión de aprendizaje, por ejemplo, yo te puedo mencionar, vamos a hacer hoy día el mapa semántico y tú lo único que vas a tener es trabajar. Vamos a trabajar lo que es el mapa H igualmente, ¿no? Entonces tú debes conocer. Vamos a hacer hoy vamos a terminar esta sesión utilizando pues una escala de categorías. Entonces tú debes conocer que es una escala de categorías, cómo se realiza, o una rúbrica, ¿no? Entonces toda esta información, Heidi, la puedes descargar de la plataforma virtual, ¿no? Ahí tenemos toda esta información de las clases que van a ser pues el sustento teórico para elaborar nuestras sesiones de aprendizaje. Muy bien. ¿Cómo ingresamos a la plataforma? Bueno, pues en la plataforma se encuentran todos los videos trabajados durante este mes y además se encuentran todos los materiales trabajados también. Los que no podrían ingresar ahí, por correo a Auge Perú y automáticamente les indican cuál es la forma de cómo acceder a esta plataforma virtual. Sí, efectivamente, Sonia, ¿no? Ahí se encuentran todas las sesiones anteriores. Sí, todas las sesiones anteriores. Muy buenas noches, Sonia. Muy bien, gracias. Ok, entonces vamos a ver una mirada de estos recursos y medios educativos, ¿no? Que también vamos a tener que trabajarlos en nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? Y que hoy día, donde el docente solamente es el facilitador, donde el docente solamente es el mediador de los aprendizajes y se utiliza una metodología cooperativa, ¿no? Donde los estudiantes a partir de lo que trabajan o de lo que ya sabe, ¿no? Van a construir sus propios aprendizajes y donde además aquel compañero que muestra mayores habilidades ayuda a aquel que muestra dificultades. Entonces se hace necesario ese trabajo con lo que es recursos y material y recursos didácticos. Muy bien. Daniel le pregunta a Jessica qué especialidad, ¿no? Entonces, en función a ello vamos a ir trabajando. Vamos a tener en cosa tres aspectos principales. ¿Qué es lo que se quiere transmitir? Son nuestros aprendizajes, ¿no? El propósito de nuestras sesiones de aprendizaje son lograr que el estudiante desarrolle un problema o alcance un logro. Este problema que va a desarrollar significa que el estudiante va a tener que volcarse pues en el logro de estos aprendizajes, pero estos aprendizajes se van a tener que evidenciar mediante desempeños. Entonces, ¿qué es lo que va a generar en el estudiante? El lograr este tipo de aprendizajes. ¿Quién quiere enseñar y quién quiere aprender? Bueno, pues en este caso, a quién se le va a enseñar y a quienes van a necesitar aprender son los estudiantes. A ellos, no, ellos son los actores principales en este campo educativo en el cual son aquellos que construyen sus aprendizajes y nosotros venimos a ser los mediadores para esa construcción de estos aprendizajes. ¿Cómo se pueden transmitir los conocimientos y cómo se pueden enseñar? ¿No? Aquí está hablando específicamente de la metodología. ¿Cómo podemos transmitir estos aprendizajes a los estudiantes a través de algún tipo de metodología? ¿Sí? Podrían ser cualquiera de las metodologías que hemos trabajado
el ABP, una metodología mediante exhibiciones, una metodología mediante tópicos, una metodología resolutiva. Entonces, en función a ello, yo voy a ir trabajando la metodología que va a ir atendiendo, ¿no?, por cada uno de las áreas a las cuales yo voy a ir trabajando. En algunos casos, por ejemplo, hay un tipo de metodología que puede trabajar en matemáticas, otro tipo de metodología para comunicación, otro tipo de metodología para ciencia y otro tipo para ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Entonces, en función a esa metodología que yo he seleccionado, voy a ir transmitiendo o voy a ir desarrollando en los estudiantes este tipo de competencias. ¿Y quiénes son los que nos permiten ayudar a desarrollar este tipo de competencias? De aquí no nos vamos a agenciar para desarrollar este tipo de competencias de los recursos y medios didácticos, que son los principales que nos permiten trabajar, ¿no?, y desarrollar ese tipo de competencias en los estudiantes y en los cuales se puede evidenciar el logro de estos aprendizajes. ¿Cuál es la diferencia entre los medios y recursos, ¿no? Los recursos son los instrumentos que se hacen posible el proceso de enseñar y aprender. En este caso, por ejemplo, una pizarra, un ordenador, un micrófono, un video. En cambio, los medios son los recursos que se convierten en medios cuando el formador los utiliza para enseñar. Son herramientas que se utilizan para facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, yo tengo una balanza, ¿ya? La balanza específicamente no está diseñada para el uso didáctico, ¿no?, o el trabajo didáctico. La balanza, bueno, pues está utilizada para otras funciones o ha sido diseñada para otras funciones. Pero, por ejemplo, yo podría utilizar una balanza para poder determinar los kilogramos de una masa y en función a ello determinar, pues, trabajar, por ejemplo, los números decimales, ¿no?, o los números racionales. Entonces, un medio que no necesariamente ha sido diseñado para lo que es el campo educativo, yo lo podría trabajar para el campo educativo. Entonces, ese medio se va a convertir en un recurso didáctico, ¿ya? Igualmente podría utilizar, por ejemplo, un televisor. Ya un televisor tiene una funcionalidad, no ha sido diseñado para trabajarlo en el campo educativo, ¿no? Pero yo podría utilizar y utilizarlo como un recurso, ¿no? Puedo pasar, por ejemplo, una obra, ¿no?, donde los estudiantes, a partir de lo que han podido ver, pueden elaborar, pues, un juicio crítico y una conclusión acerca de lo que han venido trabajando en esta sesión de aprendizaje. ¿Cuáles son los medios que podemos hablar? Tenemos aquí los medios impresos, que son los soportes o son los de papel, ¿no? Aquí estaremos hablando nosotros específicamente de lo que es las impresiones. Nosotros entregamos información a los estudiantes para que realicen, a partir de esta información, realicen un organizador de información, que es el sustento. Algunos docentes decían, ¿y qué es lo que van a hacer los estudiantes? ¿Qué es lo que van a tener que reportar los estudiantes? ¿Cómo saber si efectivamente los estudiantes han aprendido? Y conocemos que los estudiantes van a demostrar que han podido asimilar todos estos aprendizajes cuando realicen un organizador de información. Cuando ellos organicen un organizador de información, ahí van a poner en práctica sus capacidades: relación, infiere, argumenta, conjetura, elabora, resuelve, genera, ¿no? Pueden juicio crítico, conclusiones. Entonces, en función a ese organizador de información, yo podemos decir que efectivamente se están logrando estos aprendizajes. Gloria, buenas noches, Gloria. También tenemos los medios sonoros. Tenemos los medios sonoros, que son aquellos que varían según la tecnología y se transmiten en el aire o de manera digital, ¿no? Por ejemplo, yo en algunas oportunidades he podido visualizar en algunos docentes del área de comunicación que utilizan, pues, algunas obras que están en CD, ¿no? Y comienzan los estudiantes a escuchar y luego elaboran, pues, un organizador de información, o luego elaboran resúmenes o un argumento a partir de lo que han podido escuchar.
también muy utilizado por las profesoras de inglés, ¿no? Las profesoras de inglés utilizan estos medios sonoros para que las estudiantes puedan escuchar cómo realmente se pronuncian ciertas palabras, ¿no? En otro tipo de idioma. Luego tenemos los medios audiovisuales. Aquí tenemos una mezcla, ¿no? Son soporte de cinta magnética, película, DVD, televisión, que varía según la tecnología y la transmisión. Hoy día, bueno, pues estamos utilizando mucho estos medios audiovisuales. Conocemos que nuestros estudiantes, el 50% de nuestros estudiantes aprende de manera visual. Y generalmente atendemos, pues traemos una lámina, generalmente traemos un organizador de información y se los presentamos. Pero también conocemos que hay un 30% que aprende de manera auditiva, ¿no? Que en global sería casi un 80%, y vemos un 20% que aprende de manera kinestésica. Entonces, utilizando estos medios audiovisuales podemos trabajar con todos estos estilos de aprendizaje de los estudiantes. Atendemos al auditivo, atendemos al visual y atendemos al kinestésico, al momento que durante el desarrollo o durante la reproducción de este video, él observe movimientos y en el movimiento va a generar pues la adquisición, ¿no? o el traslado de esos conocimientos para su procesamiento. Entonces, también son muy utilizados actualmente. Vemos que es uno de los recursos más utilizados por la docente, ¿no? En la mayoría de las áreas. Tenemos como otro medio también los tecnológicos de la información y los de comunicación, ¿no? Soportes digitales como el uso de herramientas web, redes sociales. Esto también es uno de los medios también que el Ministerio de Educación ha apostado mucho por ello. En algunas escuelas se les están entregando computadoras, ¿no? En otras se les están entregando laptops para trabajar con los estudiantes. Nos han indicado que hay sí, he podido percibir que hay laptops donde están trabajando el idioma, por ejemplo, el inglés, aparte de una plataforma Blender, en el cual los estudiantes, a partir de la plataforma, ¿no? Y utilizando este tipo de medios tecnológicos, ellos aprenden pues este lenguaje. Entonces, también hemos observado que también dentro de estos medios tecnológicos hay software educativo. Software educativo para cada una de las especialidades. Hay software, por ejemplo, para el área de matemática, hay software educativo para el área de comunicación, hay software educativo para el área de ciencia, hay software educativo para el área de inglés, hay software educativo para el área de CTA, ¿no? Entonces, con este software educativo, los estudiantes lo que realizan es trabajar con este software educativo en la computadora y automáticamente la computadora les indica, ¿no? Si están trabajando bien y les va corrigiendo el trabajo que realice. De igual manera, al final pues les saca un calificativo en función al trabajo que han realizado, ¿no? Estos son los tipos de software interactivos que también se están trabajando actualmente y que se están proviendo en las escuelas. ¿Por qué? Porque estos software se pueden trasladar mediante memorias USB, y hoy conocemos que la mayoría de estudiantes pues tienen una computadora en su casa, ¿no? Y si no la tienen, bueno, pues están cerca de una computadora en tu casa y que utilizan esta computadora. Entonces, conociendo de que tienen el dominio de este tipo de computadoras o este tipo de equipos, entonces podemos trabajar con este tipo de software educativo donde los estudiantes de manera individual generan pues un... Entonces, ahora sí vamos a ver, hemos visto cuáles son los medios y ahora vamos a ver los recursos educativos, ¿no? Son todos aquellos elementos, medios o materiales que utilizamos para posibilitar o favorecer el proceso de aprendizaje y enseñanza de nuestros estudiantes, ¿no? Aquí tenemos pues varios de estos recursos o medios educativos que me permitan favorecer este proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Podemos ver un micrófono, unos audífonos, podemos ver la radio, podemos ver la televisión, las imágenes, las computadoras, las cámaras. Pues son todos estos recursos que me van a permitir generar actividades, ¿no? Durante nuestras sesiones de aprendizaje donde los estudiantes puedan manejar pues mejores tipos de logros a partir del trabajo que se realice de manera experimental.
¿Por qué? Porque ahí el estudiante va a poder percibir, el estudiante va a poder visualizar, el estudiante va a poder manipular, ¿no? Este tipo de medios y materiales que le van a permitir mejorar sus aprendizajes. Importancia de estos recursos educativos. En los docentes tener que conocer una propuesta de secuencia didáctica. Dentro de la secuencia didáctica, en la hora de elaborar nuestras sesiones de aprendizaje, vemos que específicamente hay un rubro para lo que es los recursos. Ahí se van a mencionar todos los recursos que utilizaremos para generar pues este aprendizaje significativo. Oriente el diseño de las actividades de aprendizaje efectivamente, ¿no? A través de estos recursos me permite orientar ese desarrollo o ejecución de estas actividades educativas dentro de nuestras sesiones de aprendizaje. Propone actividades de extensión, orienta el proceso de evaluación y genera actitudes para la investigación y acción. Cuando el estudiante está frente a situaciones reales, cuando el estudiante está frente a material que se pueda manipular, cuando el estudiante está frente a algo que él pueda desarmar, lo pueda construir, lo pueda ver, lo pueda verificar, lo pueda demostrar, sin duda va a tener mejores aprendizajes. Y esto va a generar en ellos una reflexión, un juicio crítico y va a fomentar o va a propiciar el uso de estos en función a la investigación, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer mejor estos medios? ¿Cómo lo podría hacer mejor utilizando estos recursos? ¿Cómo lo podría hacer mejor utilizando lo que son estos materiales? Eso es lo que sería muy bien. Pío nos dice sobre recursos TIC. Muy bien, Pío. Bueno, pues sin duda sería interesante hablar de estos recursos TIC, ¿no? Yo les hablaba que habían software educativos específicamente para matemáticas, software educativo específicamente para comunicación, software educativo para historia, software educativo, por ejemplo, para personal social, software educativo para inglés, y todos estos software han sido diseñados para la interacción entre el estudiante y la computadora, ¿no? Y en la misma computadora, por ejemplo, se podía determinar frente a situaciones problemáticas de cuál es el proceso para poder llegar a la solución de estas situaciones problemáticas, y inclusive te daban pues algunos alcances, ¿no? Y te daba un seguimiento en función a lo que tú estabas trabajando. Igualmente hasta hay software para inglés, ¿no? Ahora lo que ha hecho el Estado es trabajar pues con una plataforma en la cual los estudiantes pueden ingresar a ver lo que han trabajado en inglés, colocan unas puntuaciones, pueden escuchar, pueden inclusive no hablar con otros estudiantes de otras escuelas y con otros estudiantes de otros países también, ¿no? En función al nivel de inglés que están manejando. Entonces, sin duda que esto de recursos es muy importante, ¿no? Pero tendríamos que asociarnos a este tipo de recursos. La situación es, nosotros tenemos estos tipos de recursos, pero son muy pesados, ¿no? Y son aplicativos. Generalmente vienen en DVD y pesan algo de 4 gigas, 3.5 gigas, entonces en la plataforma no se pueden ir colgando. Generalmente podemos colgar máximo hasta 1 giga, ¿no? Que son los videos que vamos trabajando, los videos como se van grabando de manera real en función a lo que estamos trabajando en cada una de nuestras sesiones virtuales, se va colgando y ustedes pueden descargarlos y poder verlos. Pero en el caso de estos software, pues son muy pesados. Tendríamos que enviar pues en una memoria USB que alcanzaría una memoria de 4 GB solamente para uno de estos software. Tendríamos que tener pues una memoria de casi 32 gigas para poder ahí almacenar alguno de los software, pero de un solo grado nada más, porque tenemos software, por ejemplo, si hablamos de inicial, tenemos software de inicial para 3 años, ¿no? De matemática, comunicación, ciencia y personal. Igual tenemos software para primer grado, para matemática, para comunicación, para ciencia, para persona y para inglés. Si hablamos de secundaria, tenemos software específicamente para matemática, para comunicación, para ciencia, para inglés, para CTA, ¿no? Entonces son específicamente software, y cada uno de estos más o menos el 4 o 5 gigas, ¿no? Entonces estaríamos hablando de uno solo específicamente para lo que es para cada uno grado, ¿no?
Sí, también nos dice Rosa que estos software generalmente los tenemos en las plataformas, también en algunas plataformas, por ejemplo, en libros vivos, ustedes pueden ingresar con sus estudiantes, si hablamos de situaciones sobre fracciones, ¿no? Entonces plantea ahí la situación problemática sobre fracciones y el estudiante a partir de las secuencias que se les está indicando lo van desarrollando y lo van desarrollando y lo van trabajando, ¿no? Y al final, bueno, pues salen con la respuesta y se haga inclusive una calificación, ¿no? También podría trabajar con estos ciclos de herramientas donde el estudiante puede manipular la computadora e interactuar. Lo bueno es la participación de estudiante en el uso de estas herramientas, porque ustedes pueden observar el rostro del estudiante cuando ustedes le dicen vamos hoy día a lo que es el aula de innovaciones, no el aula de cómputo, CRT, cambia su rostro, ¿no? El profesor de matemática que viene y trabaja pues con los trabajos en equipos, ¿no? Y después, bueno, pues hoy ya vamos a trabajar en la aula de innovaciones, vamos a ingresar a tal link o utilizando este tipo de software. Entonces el estudiante la verdad que queda fascinado, ¿no? De pronto de poder trabajar, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el GeoGebra, ¿no? Que es un programa específicamente para trabajar pues algunas formas geométricas y se va teniendo pues lo que es la competencia de formas. Igualmente podemos trabajar otro tipo de software para lo que es estadística también, ¿no? Entonces, sin duda que hay bastante variedad de estos tipos de software que sería necesario que ustedes investiguen y se puedan agenciar de cada uno de ellos. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones de los recursos educativos? Los recursos educativos se eligen y usan en función a las necesidades e intereses de los estudiantes, ya que son ellos quienes manipularán dicho material. En relación a las capacidades que se busca desarrollar, es así que los estudiantes se convierten en los protagonistas y constructores de aprendizaje más autónomos, ¿no? Entonces, los recursos educativos, en primer lugar, parten de esos saberes previos. Los estudiantes conocen ya este material educativo, en algunos casos un material no estructurado, y ya lo saben, ya conocen, ya lo manipulan, ¿no? A partir de ese conocimiento ellos van a poder construir sus nuevos aprendizajes mediante un trabajo cooperativo y termina con una evaluación. Y en alguna oportunidad pues me quedé sorprendido en una de las clases que hacía una profesora de primer año, por ejemplo, iba a trabajar con decimales. Entonces había solicitado a los estudiantes que traigan pues arroz, otro grupo le había dicho que traiga azúcar, otro grupo le había dicho que traiga frijoles, a otro grupo le había dicho que traiga otro tipo de menestras, ¿no? Y cada uno iba a traer pues una cantidad, no precisó exactamente cuánto, uno le preguntaba medio kilo, un kilo, ustedes vean cuánto pueden traer. Entonces estos chicos fueron a sus casas y trajeron pues la cantidad que ellos creían que era necesaria. Luego la profesora utilizó algunas balanzas de precisión, ¿no? Estuvimos revisando también en un aula y ahí habían pues cantidad de recursos y en esos recursos habían balanzas de precisión, ¿no? Balanzas de precisión. En estas balanzas de precisión fueron llevadas, trabajaron por ejemplo con 5 grupos, cada grupo tenía su balanza de precisión y a partir de lo que ellos habían traído, ¿no? El material, comenzaban a pesar cada uno de ellos y determinar pues en decimales cuál era el peso, ¿no? La masa de cada uno de ellos. Entonces partió para que ellas trabajaran lo que es la parte decimal o números racionales. Hubieron saberes previos, sí, porque ellos conocían, por ejemplo, el arroz, el azúcar, la menestra, la balanza también la conocían, y a partir de ahí ellos podían estimar, por aquí me han dicho que había medio kilo, aquí me han dicho que hay 3/4, aquí me han dicho que hay 1 kilo, ¿no? Elaboraron pues la construcción de sus aprendizajes. En trabajo cooperativo sí, porque todos participaron, todos estuvieron involucrados en poder determinar cuál es la masa de cada uno de los materiales que ella había solicitado. Y finalmente hubo una evaluación, ¿no? En función a cómo se trabajó con el material educativo,
¿no? Cómo trabajaron en equipo de trabajo, cómo se trabajó en función a las competencias desarrolladas, al conocimiento de los estudiantes y cómo es que ellos elaboraron y plasmaron a estrategias para solucionar situaciones problemáticas que se fueron ir abordando durante las sesiones de aprendizaje, ¿no? Y ahí también fue el tema de una rúbrica, ¿no? Donde se podían apreciar aprendizajes situados. Entonces, esa es una de las funciones de los recursos educativos que son parte importante en el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje. Dentro de los tipos de recursos didácticos tenemos los recursos humanos, los recursos materiales y los recursos funcionales. Los recursos humanos es un conjunto de personas que trabajan en una actividad formativa, desde el personal de limpieza hasta el personal profesorado. ¿Por qué indicamos ahora todo el personal? Porque todo el personal forma parte de estos actores educativos. El estudiante aprende no solamente del docente, el estudiante aprende de cada uno de ellos, aprende del director, a la hora que el director está delante de ellos, elabora quizás algún discurso, y en función de ese discurso está viendo cuáles son sus términos, cuál es su argumentación, cuál es su posición, ¿no? Entonces automáticamente el estudiante va aprendiendo. Igualmente podemos ir al otro lado también, desde el personal, por ejemplo, de apoyo que está en portería, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Por ejemplo, un grato saludo, buenos días, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Si pase, muy bien, pasa adelante, ¿no? Te ayudo. Entonces el estudiante automáticamente va aprendiendo en función a estos términos, a estos gestos que pueden interrelacionarse con estos tipos de actores que están involucrados en este campo educativo. Entonces podemos aprender automáticamente de todo, no solamente del docente, sino que todos apoyan a la construcción de estos aprendizajes. Luego tenemos los recursos materiales, un conjunto de elementos físicos como las aulas, los libros, los proyectores. Aquí estamos hablando específicamente de aquellos materiales que nos van a servir para la construcción de estos aprendizajes. Ya vamos a hablar específicamente de cuál es la clasificación de todos estos. Y finalmente los recursos funcionales, conjunto de elementos físicos o también no pueden ser físicos, imprescindibles para el aprendizaje de los estudiantes, como son los horarios, los descansos, y etcétera, ¿no? Entonces, también vamos a hablar de cada uno de ellos, cuáles son estos recursos funcionales. Entonces, los recursos humanos son recursos que abarcan un conjunto de profesionales que permiten llevar a cabo la formación. Como nos indicaba, no necesariamente solamente es el docente, que sin duda el docente es el actor principal para generar esos aprendizajes en estos estudiantes, pero ellos no solamente se relacionan con los docentes, sino que también se relacionan con otras personas que están dentro de este campo educativo, como podrían ser pues la secretaria, puede ser el subdirector, puede ser el personal de limpieza, ¿no? Entonces se relaciona con todos ellos y va aprendiendo algunas situaciones que se le va plasmando durante el día a día. Los recursos funcionales, en los recursos funcionales podemos hablar, por ejemplo, de los descansos, ¿no? No es físico, ¿ya? No es físico, pero es uno de los recursos. ¿Por qué los descansos hemos considerado? ¿No? Nosotros sabemos que los estudiantes deben cambiar de actividad. Los estudiantes no los podemos tener, pues, como en otras épocas, sentados ahí en su carpeta observando lo que nosotros estamos realizando. Ahora sabemos que el estudiante debe cambiar de actividad, que el estudiante debe tener pues un momento quizás en el cual necesita estar trabajando con sus compañeros, en otro momento que necesita estar realizando otro tipo de actividades. ¿Por qué? Porque es la única forma en la cual nuestras neuronas se puedan generar, ¿no? Entre ellas pues una comunicación. Entonces eso va a aperturar que ellos logren mejores aprendizajes. Les comentaba que en Finlandia, por ejemplo, uno de los países que están en los primeros lugares a nivel mundial con lo que es aprendizaje de sus estudiantes, ellos tenían una hora, dentro de esta hora, 45 minutos eran actividades en el aula y 15 minutos eran actividades fuera del aula. Después regresaban otra vez, 45 minutos actividades en el aula y 15 minutos fuera del aula y regresaban otra vez y así se trasladaban 6 horas o los 5 horas que tenían que trabajar pues en las escuelas,
¿no? Sabemos también que esta metodología, si la aplicamos quizás en el Perú, la podemos ir confundiendo, porque el estudiante, imagínense, tiene actualmente en algunos colegios un recreo, en otros colegios dos recreos, ¿no? Y son de 15 a 20 minutos. Imagínense que esos descansos serían por cada una de las horas, ¿no? Pero en otros países, como les indicaba, en el caso de Finlandia, ha generado pues mejores aprendizajes. ¿Por qué? Porque los estudiantes ahí comienzan a estudiar desde los 7 años de edad y están combinando los 15, 16 años, ¿no? Mientras que nosotros, por ejemplo, iniciamos desde los 2 años de edad, ingresan los estudiantes 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, ya nos estamos llevando cerca de 6 a 7 años, ¿no? Pero a diferencia es que a la hora que terminan nuestros estudiantes y terminan los estudiantes de estos países, la diferencia es abismal. ¿Por qué? Porque los aprendizajes de estos estudiantes son mejores que los que tenemos nosotros. Entonces hay que ir cambiando quizás este tipo de metodologías en función a este tipo de actividades, ¿no? Sabemos ahora que no deben estar encerrados en una aula, sino que tiene que cambiar a otros espacios. Cuando cambian los estudiantes a otro espacio, va a generar pues esos enlaces necesarios en esta neurona de nuestros estudiantes que va a permitir que los estudiantes logren mejores aprendizajes, ¿no? Perfecto, muy bien, Heidi, ¿no? También tenemos los horarios, ¿no? Específicamente los horarios tienen que ser funcionales. ¿Por qué? Necesitamos pues grupos de horarios en el cual los estudiantes puedan desarrollar todas sus actividades. Está permitido, dice, de que aconsejablemente tengan horario de 2 horas, ¿no? Para matemática, 2 horas para comunicación, y así en grupo de 2 horas. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en grupo de 1 hora, quizás no completamos todas las actividades que hemos plasmado para el diseño de nuestras sesiones de aprendizaje. También lo contrario, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ir en algunas instituciones educativas que habían colocado pues 3 horas comunicación, 3 horas matemática, y luego salían a casa, ¿no? Entonces, sin duda de que el estudiante de las 3 últimas horas ingresaba pues después del descanso cansado, aburrido, y el profesor tenía que ser pues creativo e innovador para volver a capturar la atención de los estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque no era aconsejable generar pues un horario de esta manera. Entonces es necesario que estos horarios propicien este tipo de aprendizajes también en función a los bloques que se le va asignando. Muy bien, ¿no? Pío nos indica que en las escuelas G, jornada escolar completa, trabajan con estas aulas funcionales, que ahora están implementadas en todas las instituciones educativas, ¿no? Los directivos de estas aulas funcionales, específicamente los coordinadores, siempre nos decían, ¿y cuándo llegará? ¿Y por qué no llegan de una vez? Ya implementado un laboratorio, falta el otro, ¿no? Entonces, sin duda de que ya está presupuestado y tendría que llegar pues en un momento. Ahora sí estamos enterados que casi todas las instituciones G ya tienen equipadas estas aulas funcionales, ¿no? Felicitaciones para todos ellos y sin duda va a haber repercutir en los aprendizajes de los estudiantes. ¿Cuántas horas tendrían que ser para matemática? Eso sí depende de la institución educativa y cómo trabajen con la institución educativa. Algunas escuelas, por ejemplo, trabajan 5 horas, otras escuelas han indicado 6 horas, otras trabajan hasta 7 horas, ¿no? Yo pienso que eso debe estar en función a la problemática educativa. Si por ejemplo tenemos una escuela que de pronto en las evaluaciones censales observamos que la resolución de problemas de los estudiantes es baja, mínima, entonces tendría necesario utilizar otro tipo de estrategias, en este caso la dirección y todo ese equipo tendría que ver otros tipos de estrategias que me permitan pues mejorar estos aprendizajes en los estudiantes. Pero se ha visto que en algunas instituciones educativas, ¿no?, que han tenido en las evaluaciones censales pues notas bajas, ¿no?, calificaciones bajas o valoraciones bajas, han implementado 1 hora, inclusive en algunas otras 2 horas, ¿no? Y
podido repercutir también en los aprendizajes de los estudiantes porque han mejorado en función a las evaluaciones censales. Entonces, eso felicita, creo que hay que trabajarlo en función a la problemática de la institución educativa, ¿no? ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de los estudiantes? Tenemos que ver cuál es el nivel en el caso de situaciones problemáticas, cómo están en su nivel de resolutiva, y en función a ello ir plasmando la cantidad de horas que tendrían que trabajar cada uno de ellos. Gigi nos preguntaba, ¿y cuáles son esas aulas funcionales? No, las aulas funcionales son aquellas aulas específicamente diseñadas y elaboradas con la intención de atender a una aula en especial, ¿no? Aula funcional para matemática, donde se presenten pues todo lo que son materiales educativos para matemática. Una aula específicamente para ciencia, igual todo lo que son los materiales para ciencia, una aula para comunicación, una aula para ciudadanía y una aula para, por ejemplo, para inglés, ¿no? Entonces todas esas aulas están dedicadas exclusivamente para cada una de estas áreas. El estudiante sale de una aula y va rotando en cada una de estas aulas, ¿no? Entonces, cada aula está equipada específicamente para ir trabajando recursos educativos de esa área. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? También la distribución de los contenidos. Sabemos hoy día que estos contenidos se muestran mediante indicadores. En el DCN 2015 tenemos las competencias, tenemos las capacidades y tenemos nuestros indicadores, y esos están en función de cada una de las áreas. Entonces, en estos indicadores ya no aparecen los contenidos como aparecía pues en el DCN 2009. El DCN 2009 te aparecían las capacidades, precisaban los indicadores y automáticamente te aparecían también los contenidos. Ahora no, ahora aparecen pues en el DCN los indicadores, y cada uno de los indicadores hace función al desarrollo de estos tres saberes: al desarrollo conceptual, al desarrollo procedimental, el qué hacer, y el desarrollo actitudinal. Entonces yo tendría que ver en función a ellos cuáles son los contenidos que van a ir atendiendo cada uno de estos indicadores. Y finalmente los presupuestos, ¿no? Que es parte importante también de la utilización de ese tipo de recursos. Ahora vamos a ver los recursos materiales. Dentro de los recursos materiales podemos apreciar aquí que hay diversas clasificaciones. Aquí hemos trabajado una de ellas, ya creo que es la principal que abarca todas. Tenemos recursos materiales por su origen, recursos materiales por su uso, recursos materiales por el nivel de concreción, recursos materiales por su vía sensorial y recursos materiales por su naturaleza. Los recursos materiales por su origen, que pueden ser dos, ¿no? Por su origen pueden ser los naturales o artificiales. En los naturales son aquellos que tomamos de la naturaleza, ¿no? Hay una clase, por ejemplo, que siempre me gustó y que quedó presente cuando la docente nos dijo: vamos a que me traigan por favor todos los tipos de hojas que ustedes pueden ver durante el traslado a sus casas o en sus jardines, y comenzamos a trabajar todas las hojas. Y luego, a partir de este trabajo de todas las hojas, ellos tenían que ir clasificando el tipo de hojas a las cuales habían traído de sus casas, ¿no? Eso me pareció muy interesante por los estudiantes, porque sin duda alguna dice: profesor, a mí me falta el tipo de borde inclinado, ¿no? A mí me falta este tipo de hoja. Entonces, muy bien, eso quedaría para mañana para que ir completando su clasificación, ¿no? Esos son los recursos naturales que nosotros podemos ir trabajando. Igual trabajaríamos también, por ejemplo, con piedras o otros recursos naturales en función a cada una de las áreas. Por ejemplo, en el caso de matemática, ¿no? Trabajar, por ejemplo, con lo que son las piedras, ¿no? Las piedras, hay un tipo de piedras que son cuadradas, hay un tipo de piedras que son ovaladas, hay un tipo de piedras que son circulares. Entonces puedo ir trabajando figuras en función a este tipo de material. Tenemos los artificiales, que son aquellos en los que ha de intervenir la mano del hombre para utilizarlas, ¿no? Ahí tenemos todo lo que son las artificiales. Tenemos, por ejemplo, lo que son las láminas, ¿no? Han sido diseñadas específicamente para trabajar con los estudiantes. Tenemos los mapas también, ¿no? Que también son diseñadas para trabajar con
los estudiantes, ¿no? Entonces, dentro de los cursos por su origen podrían ser los naturales o podrían ser los artificiales. Luego tenemos los materiales por su naturaleza. También tenemos, Serafín, también vamos a ver los estructurados y no estructurados, ¿no? Los estructurados son aquellos que se adquieren en el comercio, son aquellos que ya están diseñados para trabajarlos ya, ¿no? Son los que ya están diseñados para trabajarlos. Muy bien, Serafín. En el caso inicial nos dice Marisa, conocemos los estructurados y no estructurados. Muy bien, que son los que están aquí. Los estructurados son aquellos que vamos y los podemos adquirir. Son aquellos que vamos y los compramos. En la lista de útiles, por ejemplo, aparecen ahí los famosos ábacos. Los ábacos no los hacemos nosotros, ¿no? Ya vienen para que el estudiante los pueda adquirir y con ellos trabajar. O los bloques lógicos también, ¿no? Que ya son específicamente para ir trabajando con los estudiantes porque vienen pues con una medida exacta. Ya, esos son los estructurados, son aquellos que yo los puedo adquirir y son diseñados específicamente para trabajar con los estudiantes, ¿no? Ahí tenemos los estructurados. Y los no estructurados, que son aquellos que el docente elabora él solo o con sus estudiantes. Entonces aquí, los no estructurados son aquellos que utiliza el docente, o sea, agencia el docente para elaborarlos o poderlos trabajar. Efectivamente, ¿no? Son aquellos que los trabajamos en los colegios, en el aula, ¿no? Por ejemplo, podemos que traigan los paliglobos, los famosos paliglobos, los estudiantes, y con esos paliglobos ellos podrían elaborar sólidos geométricos, ¿no? Pueden elaborar prismas, pueden elaborar cubos, ¿sí? Entonces, estos son los no estructurados, son aquellos que utilizamos, ¿no? Que nos sirven para trabajar con nosotros. Muy bien, Armando, no te preocupes, estamos aquí todos trabajando. Pío nos pregunta, ¿y los de laboratorio? Espérate, Pío, también están en los materiales estructurados. Lo que tenemos en los de laboratorio están dentro de los estructurados, Pío. Perfecto, para elaborarlos se necesita creatividad. Sin duda que hay bastantes materiales que yo puedo utilizar como estructurado y podría trabajar con los estudiantes, ¿no? Y poderlos estructurar. Por ejemplo, ¿no? Hay bastantes materiales según la localidad donde se encuentra que podemos utilizarlo para trabajar este tipo de materiales. Muy bien. La otra clasificación es por el uso. Por el uso podemos tener pues los fungibles o podemos tener los no fungibles. Dentro de los fungibles son aquellos que sufren desgaste o deterioro por su uso, ¿no? Tenemos un grupo de materiales educativos que utilizan los estudiantes y que sufren un desgaste o sufren un deterioro. Por ejemplo, los cuadernos, ¿no? Los cuadernos son material fungible porque nos sirven como material para trabajar en el estudiante, ahí donde el estudiante va a tener que organizar toda la información que ha venido trabajando para poder lograr estos aprendizajes. También tenemos pues los lapiceros, los lápices, la plastilina, las rayolas, los papelotes, ¿no? Son materiales fungibles porque sufren un deterioro o porque se desgastan. Y también tenemos los no fungibles, que son aquellos que no sufren desgaste. Generalmente son los que duran mayor tiempo o un periodo de tiempo determinado. Eso tampoco no significa que nunca se van a tener que eliminar, sino que nos pueden servir para tiempos más largos. Por ejemplo, los libros, ¿no? Puede tener un estudiante un libro de consulta, ¿no? Que lo podría utilizar desde primer grado y podría hasta terminar con ese libro de consulta. Los famosos diccionarios, por ejemplo, ¿no? Los diccionarios, los estudiantes trabajan con de primer grado, segundo, tercero, llegan hasta inclusive en algunos secundarias. O específicamente los diccionarios de inglés, ¿no? Los diccionarios de inglés, los niños los utilizan desde los primeros grados
y terminan pues hasta el quinto año de secundaria y siguen utilizando los mismos diccionarios. No significa que yo voy y que están igualitos, estamos, no van a tener que sufrir un deterioro, pero son aquellos que yo los puedo utilizar con un tiempo más largo, un periodo más largo, a diferencia de los cuadernos, ¿no? Muy bien, Pío nos dice, es por eso que los textos del minero se cambian cada cierto tiempo, ¿no? Muy bien, gracias Marisa. Sí, efectivamente, ¿no? En el Ministerio de Educación nos entregan libros también. El año pasado hemos podido apreciar, por ejemplo, del anteaño pasado que se están libros entregando para cada una de las áreas. Sabemos que estos materiales educativos, como yo les indicaba al inicio de esta sesión virtual, había un gran porcentaje de docentes que no utilizaban ese material educativo, que siendo su gran importancia y gran funcionalidad, a veces no se utilizaba. Entonces, viendo la estadística, ¿no?, de este gran porcentaje, es que el Ministerio de Educación trabajó con este material educativo o libro de consulta para que el estudiante sirva de apoyo. No significa que van a hacer todo lo que aparece ahí, sino que sirve de apoyo para ir mejorando estos aprendizajes, ¿no? Habían libros de inglés, habían libros de matemática, libros de comunicación, libros de ciencia también, ¿no? Todos tenían, casi todas las áreas tenían sus respectivos libros. Efectivamente, ¿no? Armando dice que es importante este uso de materiales y productos elaborados con los estudiantes y padres de familia. Yo supongo que cuando interviene ya el padre de familia en la elaboración de estos materiales educativos, vamos a tener pues un mejor trabajo. Y además de que es necesario que el padre de familia conozca cómo se van a utilizar estos materiales, ¿no? Es diferente, por ejemplo, que una docente no haya comunicado a los padres de familia cómo es el trabajo de hoy día, donde otro lado, una docente que le indique al padre de familia que hoy día, por ejemplo, estamos trabajando por competencias. Como se va a trabajar competencias, el estudiante tiene que lograr ciertas evidencias de que realmente está logrando estas competencias, y para ello significa pues, trabajar con material. Como van a trabajar con material, en algunas oportunidades va a tener que llegar a casa y decirle al papá que traiga pues algún tipo de material, y este padre, bueno, pues a partir de lo que ustedes le digan, con ese conocimiento de que va a servir para mejorar sus aprendizajes, sin duda lo van a tener que apoyar, ¿ya? A diferencia de los que no se le indican. Si no le indicamos, va a ser difícil que el padre pueda apoyar en este material no estructurado para trabajar en estas sesiones de aprendizaje. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Luego tenemos los materiales por la vía sensorial. Aquí tenemos los visuales que se pueden apreciar con la vista. Dentro de estos materiales, por ejemplo, tenemos una lámina, un organizador de información, lo plasmamos pues en un lugar en el aula, o por ejemplo tenemos las normas de convivencia, ¿no? Las normas de convivencia deben estar plasmadas en el aula y podemos trabajarlas pues, plasmarlas ahí en un sitio en el cual se puedan visualizar todas esas normas de convivencia que vamos a trabajar durante todas nuestras sesiones o durante todo el año con los estudiantes, ¿no? Entonces esos son los recursos visuales. También tenemos los auditivos, son aquellos que se pueden percibirse con el sentido del oído, ¿no? Aquí les hablaba yo de que en alguna oportunidad puede observar a una docente de comunicación que había tenido cerca de 30 obras, y las 30 obras, ¿no? Estaban clasificadas estas obras, todas las obras que venían pues en CDs, ¿no? Y ella iniciaba, bueno, pues hoy día vamos a trabajar tal obra, y colocaba su CD y todos escuchaban atentamente lo que iban a ir trabajando. Entonces, en función a ello, los estudiantes al finalizar las sesiones de aprendizaje, bueno, pues elaboraban sus organizadores de formación, discutían, debatían, ¿no? Hacían paneles foros en función a lo que habían comprendido, y además pues argumentaban la posición del autor, ¿no? Y inclusive en otras oportunidades podían ellos cambiar la historia y modificar el fin de lo que había sido planteado al inicio de la obra, ¿no?
Eso lo podemos hacer mediante este tipo de materiales. Y también tenemos los que a la vez agrupan a los dos, ¿no? Los audiovisuales, que son aquellos donde se requiere el uso de los dos sentidos. Aquí viene el visual como el auditivo. Aquí sí creo que todos los estamos utilizando. Por ejemplo, si yo puedo apreciar una película, ¿no? Una película muy bien, Pío nos dice que en CTA se trabaja muchísimo estos con los videos. Bueno, pues Pío creo que de CTA, y efectivamente no solamente CTA, Pío, yo pienso que todas las áreas trabajan con este tipo de material, los audiovisuales, ¿no? Vamos a ver una película y de esa película, por ejemplo, la docente de comunicación puede ver pues el tipo de lenguaje que se está trabajando, que se está realizando ahí, ¿no? Igualmente el profesor de matemática puede partir de la historia de uno de los grandes matemáticos, ¿no? Puede determinar, ¿no? ¿Cuál fue la iniciación y cuál fue el principio de demostración a lo que se llegó en función a este personaje? Igual podemos trabajarlo para CTA también, ¿no? Y para la ciudadanía creo que es excelente este tipo de materiales, ¿no? Entonces, sin duda que aquí estamos trabajando cuando hablamos de este tipo de audiovisuales, que hace referencia pues al audio y al visual, pero hasta hasta los kinestésicos, ¿no? Estamos atendiendo esos estilos, ¿no? Cuando el kinestésico observe pues en el video el movimiento, ¿no? Al generar ese tipo de movimiento va a hacer que ellos recepcionen mayor cantidad de información porque están utilizando pues o están siendo atendidos en función a ese estilo. A ver, aquí Armand dice, hay instituciones educativas que todavía no cuentan con este tipo de materiales efectivamente. Aquí nos dice Armando que hay algunas instituciones que todavía no cuentan. Yo pienso que sin duda que podemos utilizar aquí un televisor, ¿no? Podemos utilizar un televisor y en el televisor podemos ver pues un video, ¿no? Y podemos trabajarlo para diferentes áreas. Que lo excelente tendríamos que ser tener un proyector en el aula, ¿no? Un proyector en la aula de innovaciones donde el estudiante pueda a partir de este material trabajar y construir sus aprendizajes, que sería lo excelente, Armando. Quizás un tiempo podríamos llegar a eso, ¿no? A tener pues una aula de audiovisuales en la institución educativa donde utilicemos estos recursos, ¿ya? Utilicemos estos recursos. Si es que no hay, bueno, pues tendríamos que utilizar otro tipo de materiales que genere pues en estos estudiantes esta comprensión, esta información, ¿no? Sin duda que, no, como dicen Daniel, ¿no? Ahora la posición del docente es ser creativo. Antes elaboraban pues nuestra planificación curricular y les entregábamos al director o a la subdirectora o al encargado académico para que lo revisen y todo era pues un plan más de papeleo que el mismo hecho del trabajo mismo. Ahora sabemos que el trabajo de nosotros es creativo, ahora hay que ser artista, dice el docente es artista, porque con lo que tiene, con lo que sabe, con lo que conoce, puede trabajar, no todos, y poder construir esos aprendizajes. No, Daniel dice la sopa de letras, efectivamente, ¿no? Yo me acuerdo que en una clase que tuve que evidenciar, una profesora de primer grado trajo pues una bolsita de fideos con letras, ¿no? Una bolsita específicamente de fideos con letras y le repartió a cada uno de los grupos y les dictaba, por ejemplo, una palabra y ellos tenían que con esta bolsita ir ubicando pues todas las palabras que la profesora iba diciendo durante el desarrollo de estas sesiones de aprendizaje, ¿no? Entonces, sin duda hay diversos tipos de materiales con los que podemos ir trabajando. Todo está en función a la creatividad del docente. Sin duda que hay algunas instituciones que no tendrán pues los espacios adecuados para el uso, como que otras sí también lo tienen, pero la creatividad, ¿no? Está en función a nuestra creatividad. También hay instituciones, dice Pío, que los tienen encajonados y no lo utilizan. Miren, ve, yo en una oportunidad me quedé sorprendido de una institución educativa. No fui a realizar un acompañamiento a un docente y como no había espacio, no, ustedes saben que el acompañamiento termina pues con una asesoría, entonces
nos indicó el subdirector: profesor, puede pasar a la aula donde están nuestros materiales. Ah, muy bien. Y pasé a esa aula donde estaban los materiales. Yo me quedé sorprendido que esa aula era grande, era inmensa, pero la mitad eran puras cajas. Todas eran cajas, 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 ¿no? Yo sorprendido de la cantidad de cajas que había. Entonces trabajé con la docente y por curiosidad fui a ver estas cajas. Y le consulté a la docente qué era lo que tenían estas cajas. Y me indicó que la mitad de estas cajas eran las lactos XO que les habían entregado la institución educativa. La mitad era pura lactos XO. Les comento que había un promedio de unas 100 XO. 100 XO que estaban ahí guardadas. Entonces yo le pregunté: ¿y cuál es el motivo por el que están guardadas? ¿No? Bueno, pues lo que pasa, profesor, es que no tenemos espacio para colocarlas, ¿no? No tienen espacio. Pero la verdad de decirles que a veces no sabemos utilizarlas, profesor, y como no sabemos utilizarlas, y la vez pasada se han malogrado ya 2 o 3 y en función a ello, entonces hay un miedo de los docentes por comenzar a utilizar estos materiales. Entonces ahí las tenemos guardadas, pues así, cerca de 100 XO que estaban guardadas y tenían como 2 años ahí guardadas, no se utilizaban, ¿no? Entonces, igual como entonces pregunté por las demás cajas, y en las demás cajas de verdad que había todo tipo de material para ciencia, para matemática, para ciudadanía, que estaban ahí guardadas ese material, ¿no? Por ejemplo, en una de matemáticas que buscamos, quizás no había algo de matemática, les indiqué, y dentro de ello pues había unas balanzas con precisión que venían grabadas específicamente para utilizarlas para peso, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin duda de que estos materiales hay que utilizarlos. No son materiales costosos, la verdad, son materiales muy costosos, pero teníamos que utilizarlo. A veces no se genera o no se fomenta por parte de la institución educativa el uso de estos materiales. Entonces nosotros creo que ahora estamos en la condición de ser los actores de esta construcción de aprendizaje, y debemos ser los primeros de pronto para ir trabajando, ¿no? Para ir trabajando. Específicamente, pues los estudiantes pueden manipular. Vean los rostros, por favor, del estudiante cuando ustedes utilizan material educativo. Observen cómo se rostra, cómo investiga, cómo genera, ¿no?, en ellos esa habilidad, esa visión por querer buscar o solucionar el problema utilizando este tipo de materiales. Sin duda que es muy, muy diferente. También tenemos de acuerdo al nivel de concreción. Ya tenemos de acuerdo al nivel de concreción. Aquí tenemos las experiencias directas, ¿no? Interrelación entre los estudiantes y hechos de realidad. Aquí podemos ir con el estudiante, por ejemplo, a un herbario. Podemos ir con el estudiante al jardín de la institución educativa, y a partir de esas interrelaciones puedo trabajar a uno de los temas, ¿no? Experiencias preparadas, materiales que tienen aproximación a la realidad, por ejemplo, que elaboren maquetas, ¿no? Los estudiantes están muy entusiasmados para elaborar maquetas. Por ejemplo, en el caso de matemáticas, cuando trabajan los sólidos, ¿no? Elaboran pues prismas, elaboran cubos, y en función de ello pueden elaborar pues maquetas. Sin duda que como ellos están trabajando y ellos están manipulando, son más precisas. En el caso de geografía también, dice Daniel, creo que es una de las herramientas principales para la geografía el uso de estos maquetas. Gracias, Daniel, gracias, Daniel. También tenemos las dramatizaciones, ¿no? La reconstrucción de los hechos. La reconstrucción de los hechos, representación de pasajes históricos. Sí, efectivamente, Daniel, en historia también. Yo pienso que se pueden utilizar para todas las áreas. No solamente quizás para algunas que son más necesarias, que trabajamos más con ellos, pero sin duda está en función a la creatividad del docente para poder trabajarlas con todas, ¿no? Aquí tenemos una dramatización, una reconstrucción de hechos, de paisajes, por ejemplo, que también es importante, ¿no? Es importante porque los estudiantes se van fijando a esos conocimientos. El estudiante que representa, que juega un rol durante una dramatización, es por hecho que ese aprendizaje nunca lo va a olvidar. Y solamente con evocar lo van a poder recordar, y lo pueden evocar, ¿no?, al momento que se les pide, ¿no? Las visitas de estudio son experiencias directas, efectivamente, ¿no? Son experiencias directas, Gloria, gracias.
Tenemos también la demostración, las excursiones y las exhibiciones. Aplican el proceso de fenómeno, por ejemplo, en el caso del agua. Ahí se está demostrando algo, ¿no? En el ciclo del agua, si veo todo ese proceso, todo ese ciclo de agua, puedo demostrarle a mis estudiantes cuál es este proceso por lo que pasan estas aguas, ¿no? Los estados del agua y cómo van pasando de proceso a proceso. Igualmente con las excursiones, ¿no? Solamente mediante la precisión pueden observar algún tipo de hecho que se está dando. Carmen dice en el nivel inicial y realizan todo. Efectivamente, Carmen, gracias Carmen. Sin duda que en el nivel inicial el estudiante aprende a partir del uso de estos materiales educativos y creo que son principales o fuente principal. Y según la estadística es casi el 90% de docentes iniciales que utilizan este tipo de material educativo, a diferencia quizás de los otros niveles, ¿no? Entonces, sin duda que el estudiante, pues en inicial, está interrogando, está preguntando y está buscando. Antes en niveles tienen tanta energía que de pronto se movilizan de un lugar a otro, llegan a casa y siguen preguntando, siguen trabajando, y creo que ahí tenemos pues parte importante de nosotros de poder enrumbarlos a ese estudiante investigativo, a este estudiante pues pragmático que necesitamos hoy en día en nuestra sociedad. Tenemos las exhibiciones también de exposición de algún hecho o fenómeno que se estén realizando en nuestra realidad, ¿no? Entonces, eso están los recursos materiales de acuerdo al nivel de concreción, ¿no? De acuerdo al nivel de concreción podemos tener los de demostración, los de excursión y los de exhibiciones. Tenemos también los materiales didácticos, específicamente aquellos que son utilizados para el trabajo pedagógico. ¿Ya? Dentro de estos materiales didácticos, que son recursos que han sido creados con la intencionalidad didáctica y sirven como medio para motivar y reforzar los aprendizajes, ¿no? Específicamente dentro de estos materiales didácticos tienen una clasificación en particular. Aquí tenemos los convencionales, los audiovisuales y los tecnológicos. Estos materiales didácticos son exclusivos para el uso o el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje, ¿ya? Solamente se utilizan o son exclusivos para el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje y que son parte o apoyo para el desarrollo de nuestra sesión de aprendizaje. Aquí tenemos los convencionales, los que siempre utilizamos, los impresos. Ahí tenemos los libros, tenemos las fotocopias, tenemos los periódicos, los documentos, las obras, ¿no? Son material impreso. También tenemos los juegos, ¿no? Los juegos de sobremesa, las arquitecturas que también son material didáctico. Tenemos los tableros didácticos como son la pizarra o los panelogramas. También son exclusivos como material didáctico. Los manipulativos, los recortes, las cartulinas y los de laboratorio, los kits de biología y los kits de física. Estos son los convencionales, es decir, son aquellos que siempre los utilizamos, es aquellos a los cuales el docente va a tener uso de manera paulatina, de manera constante, cada uno de ellos, ¿no? Siempre en todas las clases, si podemos observar, vamos a tener textos, ya sean obras, ya sean libros o ya sean fotocopias, ¿no? Siempre vamos a tener pues nuestra pizarra, nuestros plumones, ¿sí? Siempre vamos a tener pues en lo que son recortables, cartulinas. Entonces, esos son los materiales convencionales, ¿ya? Los convencionales. Luego tenemos los materiales didácticos, los audiovisuales, que también está en la clasificación anterior, ¿no? Los audiovisuales. Dentro de los audiovisuales podemos apreciar las imágenes fijas proyectables como diapositivas, fotografías o los gráficos. Aquí solamente podemos hablar de imágenes fijas, ¿no? Anteriormente habían los retroproyectores, no sé si se acuerdan ustedes que yo colocaba una lámina encima de ese retroproyector y automáticamente pues se plasmaban en la pizarra pues imágenes de lo que nos habíamos colocado ahí. Ahora tenemos también los materiales sonoros, ¿no? Están los cassettes que ya no son muy utilizados, están los discos, están los programas de radio también, ¿no? Aquí como les indicaba, aquí hay un grupo de materiales, ¿no?
ya trabajados en CD para poder utilizarlos durante el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje. Y los audiovisuales, que son los que la mayoría utiliza, están los montajes, están las películas, están los videos y los programas de TV, ¿no? Hay algunos recortes de algunos programas televisivos en función a los temas trabajados también. Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de visitar una institución educativa y que trabajaba con la Bacus. Y en la Bacus tenían CD de algunos reportajes, algunas emisiones de algunos programas televisivos acerca de todo lo que son áreas específicas. Por ejemplo, en el caso de matemáticas, habían sobre personajes matemáticos que habían influenciado, ¿no?, en cada uno de los campos, en la aritmética, en la geometría, en el álgebra, en la estadística, ¿no? En el caso de comunicación habían obras específicas, ¿no? Esas estaban colocadas en videos, en CD. En historia que hablar, pues, y en CTA habían todo lo que era alimentación, todo lo que era cuidado, todo lo que era, pues, enfermedades, se hablaba de cada uno de ellos, ¿no? Sin duda que ese tipo de materiales también están como recursos principales que podrían servir, pues, como apoyo para cada una de las áreas que estemos trabajando. Luego tenemos los materiales didácticos tecnológicos. Creo que aquí ya todos estamos inmersos en ellos, en el cual aparecen, pues, ya con esta nueva tecnología, este tipo de materiales. Hablaba Pilar es una de las grandes ponentes de México con este enfoque por competencia, sobre el uso de las nuevas tecnologías en los estudiantes, ¿no? Ya se hacía mencionar que tenemos, pues, infraestructura del siglo XIX, docentes del siglo XX y tenemos estudiantes del siglo XXI. Y sin duda que lo que tenemos que hacer hoy día es ponernos a la altura o comenzar a buscar, pues, información que nos pueda a la altura de los estudiantes. Porque ahora tenemos, pues, nuestros estudiantes que son informáticos. Sin duda que los 3 años ya veo a uno con su celular que está con su dedito ahí trabajando y le damos para que manipule, y sin duda que lo manipula muy bien. Inclusive yo he escuchado, ¿no?, a mis colegas que dicen, bueno, pues ya me voy a tener que comprar un táctil porque veo que mis hijos todos manejan tu táctil y comienzan a trabajan el WhatsApp, envían fotografías, ¿no? Y esos son los estudiantes que tenemos, pues son los estudiantes informáticos. Entonces ellos ingresan a la computadora, utilizan, pues, el Microsoft Word, utilizan el Microsoft PowerPoint, el Microsoft Excel, ¿no? ¿Por qué? Porque han nacido en esta era, ¿no? Y ellos están más ávidos quizás a utilizar este tipo de materiales más rápido de manipularlo, ¿no? Ellos agarran un celular y comienzan a buscar diversas funciones en el celular, ¿no?, que quizás a veces nosotros ni encontramos esas funciones, ¿no? Y sin duda, este tipo de material o esta era tecnológica en la cual estamos inmersos, hay que comenzar a trabajar. Yo sé que, por ejemplo, hoy día no hay ningún docente que no maneje una computadora. Todos los docentes hemos tenido que de pronto aprender, ¿no?, a la fuerza, en algunos docentes, ¿no? Y comenzar a ir trabajando este tipo de materiales didácticos, ¿no? Armando dice ironía, muchos docentes son alfabetos en tecnología. Muy bien, Armando, pero creo que ya no existen ese tipo de docentes, Armando. Ya todos ya estamos involucrados en eso, creo. No todos los docentes, creo que de un tiempo a esto se ha visto necesario el uso de esta tecnología, ¿no? Y es por eso que hoy día los tenemos aquí a todos ustedes. Miren, cuando hace 5 o 10 años se va a pensar que vamos a tener, pues, un taller, ¿no?, mediante el uso de estas computadoras, pues, ¿no?, el uso de estas computadoras, y hoy tenemos sesiones virtuales y en función a eso lo vamos trabajando, ¿no? Sí, en la zona rural ya me parece que está difícil, ¿no? Edino dice que no todo, dice Edino. Sí, Edino, pero yo pienso que hay algunos en función a los niveles, ¿no? Yo me acuerdo que en alguna oportunidad hace como cerca de 10 años, una docente no agarraba ni una computadora, ¿no?
ni quería ni tocarla porque pensaba que se iba a malograr. Luego la volví a visitar después de 5 años y lo que hacía era aprender a apagarla, colocar su USB y buscar nada más, pero no digitaba absolutamente nada. Cuando regresé, ¿no? Ya veía que comenzaba a digitar. Entonces al inicio se mostraba resistencia y dice, no, yo no quiero, profesor, yo lo voy a traer a mano la sesión de aprendizaje para que usted la revise. No, pero mira, utiliza la computadora y es más fácil, ahí hacemos los cambios. No, por eso yo todo lo voy a hacer a mano. Y efectivamente, pues se buscaban reacios para ese cambio. Pero hoy día temen a veces a malograrla, ¿no? Muy bien, gracias Edith. Pero hoy día sabemos que ya no se puede ya. Hoy día sabemos que nuestros estudiantes están preparados para la tecnología y nosotros tenemos que brindar esos medios para desarrollar esos aprendizajes en nuestros estudiantes. Y como ellos están preparados para el uso de esta tecnología, entonces nuestras sesiones de aprendizaje también tienen que servir esas tecnologías como soporte para ir logrando pues estos aprendizajes significativos en ellos y puedan construir mejores aprendizajes en función evidenciándose en desempeño, ¿no? Sí, bueno, pues además nos reitera otra vez que algunos prefieren llenar sus cuadernos. Dicen, no, pero ahora ya no, Armando. Yo creo que la misma globalización nos está presionando a estos docentes para ir buscando participar de ese desarrollo tecnológico que estamos todos inmersos, ¿no? Muy bien. Gracias, Vilma. Entonces, vamos a este material didáctico y dentro de este material didáctico tenemos los programas informáticos, tenemos los videojuegos, tenemos los lenguajes del autor, tenemos actividades de aprendizaje, tenemos presentaciones multimedia, tenemos enciclopedias, animaciones y simulaciones educativas, interactivas. Como les mencionaba, hay un gran número de programas educativos donde nosotros lo podemos trabajar desde inicial, primaria y secundaria. Tenemos nosotros a la mano también, vamos a ver la forma de cómo ustedes se pueden agenciar de este material educativo, pero como les indicaba, son materiales que de pronto pesan mucho, son muy pesados. Entonces, y no lo podíamos colgar pues en la plataforma, porque en la plataforma se pueden colgar máximo hasta 1 giga, ¿no? Por eso que los videos que nosotros estamos trabajando, ¿ya? Estamos trabajando son máximo, llegan hasta 1 giga, nada más 700 megas, 800 megas, ¿no? Que son los videos en vivo que estamos realizando durante nuestras sesiones de aprendizaje. Pero hay otro tipo de material que ustedes los podrían descargar y se pueden utilizar para cada una de las áreas, ¿no? Hay enciclopedias para los que son inglés, hay material específico para matemática, por ejemplo, primario buenísimo, hay material para comunicación, hay materiales para primaria, ¿no? De 4º grado, de 5º grado para ciencia, matemática, personal, o sea, donde el estudiante pues a partir de la computadora va desarrollando, y lo bueno de aquí es la interacción con el estudiante. ¿Por qué? Porque a partir de lo que va trabajando le van haciendo preguntas, vienen por ejemplo crucigramas y le van indicando ahí que hay un error, que complete, le van dando algunas soluciones, va diseñando, le van dando imágenes, inclusive en algunos les pasan videos, ¿no? Videos, y a partir de esos videos les hacen preguntas de comprensión en niveles inferenciales, ¿no? En niveles literales, ¿ya? Entonces, son algunos software que nos podemos ir agenciando nosotros para ir llenando pues todo este tipo de materiales que los tenemos que tener pues a vista, ¿no? Para poder trabajar con nuestros estudiantes. Muy bien, sí, efectivamente lo que dice Gloria, ¿no? Que estos tipos de materiales, lo bueno es que se utilizan pues utilizando una memoria o utilizando un DVD, ¿no? Y que sin necesidad de que ellos tengan internet van trabajando en sus casas o en tablets también, ¿no? Son diseñados para trabajar en computadora o trabajar en tablets y los estudiantes van generando ahí aprendizajes autónomos. Tenemos los servicios telemáticos, que son las páginas web, los web, los tours virtuales, los webscape, la casa del tesoro, los correos electrónicos, los chats, los foros, las unidades didácticas, los cursos en línea.
sin duda que estos tipos de materiales van a generar en el estudiante una investigación. Hoy tenemos un problema, dicen, que nuestros estudiantes son tecnológicos y como los estudiantes son tecnológicos, a veces no han sido muy direccionados el uso de la tecnología y lo utilizan pues para otras actividades que no son específicamente las educativas, ¿no? Vemos muchos estudiantes que están en las redes sociales, en algunos están chateando, por ejemplo, ¿no? Y no lo utilizan como un recurso educativo. Entonces, pero ¿por qué no lo utilizan? Porque a veces no se les ha planteado, no se les ha indicado quizás cómo lo podrían utilizar. Creo que ahí nace quizás una situación significativa en la cual podemos ir atendiéndola. El uso, cómo utilizas tú estos servicios tecnológicos, ¿no? Para mejorar nuestros aprendizajes. Entonces, así es que los estudiantes van a tener que utilizar todos estos servicios telemáticos, pero en mejora de estos aprendizajes, no solamente para ustedes investiguen, donde descargan toda la información, copian y pegan y ellos se lo llevan, no, sino para que el estudiante organice su información, para que el estudiante trabaje con esos líneas, y esa funcionalidad que ustedes la recomienden algún tipo de registro bibliográfico informático para que ellos puedan agenciarse de ellos, ¿no? Dentro de este tipo de material didáctico también tenemos los TV o videos interactivos, ¿no? Como les indicaba, hay también un gran grupo de materiales en el cual se puede trabajar este tipo de videos, ¿no? Hay materiales ya diseñados donde ustedes pueden descargar también del mismo internet, ¿no? En YouTube hay colgados también materiales para cada una de las áreas donde yo los podría descargar también, que es fácil descargarlo y poder llevarlo pues y trabajarlo con los estudiantes. Que sin duda hay que buscar la manera o la forma donde se puedan agenciar de estos materiales. Como nos decía una de las docentes, en las zonas rurales generalmente no los tienen, ¿no? Entonces tenemos que buscar otras formas en el cual se pueda utilizar estos materiales. Pero en la ciudad donde ya está la mayoría, creo, y tenemos estos tipos de materiales disponibles para trabajar con nuestros estudiantes, es necesario que lo podamos utilizar. Ahora vamos a ver quizás algunos materiales ya específicamente para alguna de las áreas, ¿no? Algunos materiales son para inicial, otros materiales son para primaria y otros materiales son para secundaria. ¿Ya? Igual tenemos para el área de matemática, para el área de comunicación, para ciencias personal. Hemos visto necesario colocarlos aquí porque cuando trabajemos ya las sesiones de aprendizaje donde se aterrice todas estas bases teóricas que hemos trabajado durante este mes, ¿no? Entonces trabajemos ahí. Bien, vamos a utilizar pues la letra móvil. Entonces, ¿qué es, cómo es, cuál es su forma? Ya lo conocemos, ya lo sabemos. ¿Ya? O sea, aquí hay algún tipo de material donde podemos utilizar. Muy bien, Gloria nos dice que debía haber pues un curso sobre herramientas. Sí, muy bien, Gloria. Bueno, pues yo le voy a indicar a los especialistas de este curso, ¿no? Que programen estos recursos tecnológicos, y a mí me parece que sería interesante que programen estos recursos tecnológicos para el diseño de cómo se están utilizando, y que terminaría pues con una memoria quizás de una de 32 GB donde se les envíe pues los recursos, no importa de una sola área, ¿no? Para los casos de especialidad, o sería pues para los de primaria pues un grupo para primer grado, otro grupo para segundo grado, otro grupo para tercer grado y así sucesivamente, ¿no? A mí me parecía muy interesante. Yo tengo quizás por haber trabajado y por estar trabajando con el Ministerio de Educación, de poder agenciarnos este tipo de material, y tenemos pues la computadora llena de este tipo de material, ¿no? Y con los docentes, con los directores que hemos trabajado, se les ha entregado también este tipo de material, y a mí me parece interesante su propuesta, ¿no? De trabajar con ese tipo de material tecnológico que es de suma importancia, y terminaría pues enviándoles a ustedes, envíen su memoria, o se le podría colocar pues dentro del curso pues una memoria de 32 GB donde se pueden grabar todos estos recursos educativos para que ustedes lo podrían trabajar, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Yo pienso que aquí tenemos que ganar todo, ¿no? Y los estudiantes son los primeros que debemos ganar. Muy bien, yo voy a hacer en función a su pedido, ¿no? Hablar con los especialistas para ver si se podría programar unos cursos virtuales específicamente sobre TICS, ¿no? Donde se vean todos los cursos trabajados, cómo se realiza, cómo se trabaja, ¿no? Desde su instalación hasta el trabajo con ellos, los beneficios, la importancia, ¿no? Y a partir de ellos, y luego se envía después mediante un material, una memoria, todos estos recursos. Muy bien, Jessica nos está indicando ahí que realiza estas letras con los padres de familia. Interesante. Como les digo, si nosotros involucramos a uno de estos actores principales en la educación, que vienen a ser los padres de familia, sin duda que vamos a poder ir cambiando. Los padres de familia tienen un gran porcentaje de intervención en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, cuando trabajemos material con él, ellos van a reforzar en casa todo este tipo de material que va a repercutir en el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Entonces, está compuesto por un conjunto de fichas de plástico, tienen impresa la grafía del alfabeto en castellano. Este material permite formar palabras, frases y oraciones y que están relacionados con los textos que se leen, sus experiencias y situaciones cotidianas, efectivamente, ¿no? Entonces, este tipo de material es no estructurada, porque los podemos diseñar con los padres de familia y con mismos estudiantes. Entonces, con estos material, lo que va a generar es consolidar los aprendizajes que hemos trabajado en el aula, ¿no? Trabajados en el aula. Aquí tenemos otro tipo de material, por ejemplo, la ruleta, ¿no? Que es un material que consta de una caja con base de ruleta, discos desmontables e intercambiables, fichas o tarjetas con imágenes a todo color. Este material se promueve en el desarrollo de la lectura, la expresión y la comprensión oral, la escritura, la asociación de palabras según sus categorías y entre otros, ¿no? Entonces aquí tenemos la famosa ruleta que consta de algunas cajas con base de ruleta y que se van desmontando, ¿no? Se van desmontando y en función a ellos se van desarrollando algún tipo de expresión o comprensión de la lectura que hemos trabajado. ¿Ya? Este también es no estructurado y podemos trabajarlo también con los padres de familia, integrar a los padres de familia en la elaboración de este tipo de material. Tenemos aquí los cuentos imantados. Estos sí son estructurados porque ya vienen elaborados, ya los podemos adquirir, o también podrían ser elaborados con los padres de familia con ayuda pues de nosotros, ¿no? Cuenta con tarjetas y máscaras de los personajes de las historias. Este material es versátil ya que puede utilizarse para la dramatización de historias o alguno de sus pasajes, la narración oral de los nuevos cuentos, la presentación y descripción de los personajes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, los estudiantes tendrían que ir seleccionando y en función a la secuencia de un cuento, de un drama, de una historieta, podemos ir trabajando, ¿no? También se trabajan en los primeros grados, ¿no? Y se van pegando. Hay también algunos docentes que lo han elaborado también y utilizan pues utilizan otro tipo de material que se pueden pegar en las cartulinas, ¿no? Entonces, o otros, por ejemplo, podrían pegar en el papelógrafo también, ¿no? Y se van colocando y se van dando una secuencia en función al personaje de una historia o en función a la dramatización de una historia que hemos venido trabajando. También los podemos conseguir en el mercado también, ¿no? Es más comercial. Tenemos la tarjeta de secuencia, dice. Contiene escenas de una secuencia narrativa. La secuencia con este material se desarrolla en capacidades básicas como la lectura y escritura, como la orientación temporal, la construcción de secuencias lógicas, la narración oral y escrita de historietas, entre otros, ¿no? Entonces aquí tenemos un grupo de tarjetas en el cual
contienen una secuencia en función a una historieta o una lectura que se ha trabajado o a una narración. Y lo que tiene que hacer el estudiante no es en función a la historieta o a la narración o al cuento que han podido escuchar, ¿no? Ir secuenciando qué es lo que debe ir al inicio, qué va luego y qué va posterior, ¿no? Entonces se le da una mezcla de estos tipos de tarjetas donde él también aquí puede utilizar la capacidad de discriminar. Lo que aquí hace el estudiante lo que es identifica, luego puede relacionar y puede hasta discriminar, ¿no? Porque dice, esta tarjeta no pertenece a lo que yo he podido escuchar y la va discriminando. Y finalmente llega con una conclusión y podemos pedir o solicitar que ellos argumente la secuencia a la cual han generado pues esta narración, a la cual han generado este cuento, ¿no? Y termina con un juicio también crítico en función a lo que han trabajado y cómo lo han trabajado. Tenemos también material para matemática. Ya tenemos algún tipo de material para matemática, tenemos los material base 10. Este material consta de 300 cubitos que representan a las unidades, decenas y centenas, un cubo que representa la unidad de millar. Este material estimula la capacidad de análisis y síntesis, favorece la exploración, la interacción, la argumentación y la creatividad, permitiendo además el trabajo individual y en equipo, ¿no? Entonces, este material, por ejemplo, pertenece a uno de los materiales estructurados, ¿ya? A esto de los materiales estructurados. Dentro de este material estructurado, ¿ya? Dentro de este material estructurado, podemos tener, ¿no? Específicamente unidades, ya podemos tener decenas y podemos tener unidades de millar también, ¿no? Entonces el estudiante, la manipulación de eso le va a permitir elaborar o construir los primeros aprendizajes en función a lo que es la numeración, ¿no? En función a lo que es la numeración, que permite desarrollar pues la competencia de cantidad, ¿no? La competencia de cantidad. Hey nos dice, ¿no? Esto se llama también regleta en el base 10, no confundir, nos indica Heide, ¿no? Vamos a también ver lo que son las regletas también, Heide, y vamos a ver cuál es ese tipo de material también conocido como regletas, ¿ya? Aquí tenemos la regleta Coseñev, ¿no? Hay una diferencia entre lo que son las regletas y es el sistema de base. No, son diferentes, ¿no? Son diferentes. Vamos a ver ahora cuáles son las regletas y cuál se diferencia con el material anterior. En este material consta de 305 barras de diferentes tamaños y colores. Favorece la composición y descomposición de números, la noción de cantidad, de operaciones básicas, el cálculo mental, la relación de orden y la equivalencia, la adquisición de la noción de fracción, así como de superficie y volumen. Estas son las regletas. Como ustedes pueden apreciar, en las regletas, sin duda también indican un color, indica pues la manifestación o la representación de una unidad, ¿no? Una unidad, pero las regletas están conformadas de dos colores, ¿no? De dos colores. Uno de ellos representa la primera y la segunda representa otra unidad, y que sumados aparecen pues el sistema básico, que viene a ser el 10, ¿no? Como podemos apreciar en la primera, solamente el 10 de un color marrón, en la segunda el 1, que es una unidad, un cubito pequeño que representa el 1 y el otro que representa 9, que automáticamente suman 10, ¿no? En el segundo tenemos también el 2, que representa el 2, y el 8, que automáticamente también suma el 10. Entonces, las regletas generalmente se utilizan ya para realizar algún tipo de operaciones básicas con los estudiantes, específicamente lo que son sumas y restas, a diferencia del sistema de base 10, que son para recién tener lo que es las nociones de numeración, ¿no? Tenemos ahí recién lo que son las nociones de numeración, que lo podemos trabajar de inicial, ¿no? Los estudiantes, por ejemplo, de inicial ya saben el 1, el 2 o el 3, ¿no?
lo pueden representar, por ejemplo, con imágenes 1, 2 y 3, y le pueden asignar a cada una de estas imágenes un determinado material. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y en el caso ya de las regletas, ya son para grados quizás un poquito más grandes, ¿no? En este caso, bueno, para primer grado, para segundo grado, donde utilicen ya o se les asigna en función a los colores y van dando pues un valor determinado para que puedan hacer sumas o para que puedan hacer restas. Muy bien, ¿no? Muy bien. Efectivamente, creo que ya está claro cuál es la diferencia entre las regletas y el sistema de base 10, ¿no? El sistema de base 10 son específicamente para tener las nociones de cantidad, ¿no? Todo lo que es cantidad, entonces yo utilizo esos cubitos que están por colores, ¿no? Uno dice unidades, otro dice decenas, otro dice centenas y otros inclusive hasta llegan hasta la millar. En el caso de las regletas yo utilizo ya para operaciones con esos sistemas, ¿no? Sistema decimal, yo voy utilizando operaciones de suma o puedo utilizar operaciones resta, efectivamente, ¿no? Esto nos permite apoyar a los estudiantes para trabajar con lo que son este tipo de sistemas. Y luego tenemos el famoso abaco que todos los conocemos, ¿no? El abaco cerrado consta de discos perforados cuya superficie y borde son lisos, redondeados, asimismo tienen fichas de operaciones de plástico. El abaco es una calculadora que se usa como recurso para ayudar al estudiante en la construcción del valor posicional. Un sistema de numeración decimal sirve para facilitar los cálculos aritméticos como la adición y la sustracción, ¿no? Este sí es más conocido por la mayoría porque creo que todos hemos utilizado cuando hemos estado en el nivel de educación primaria, ¿no? Los famosos abacos. Esta es una forma del abaco, hay otras formas también del abaco, ¿no? Están en función a diversas formas, es un material estructurado también, ¿no? Es un material estructurado que lo podíamos trabajar con los estudiantes, ¿no? Que lo podemos trabajar con los estudiantes. Él va a decir si es que lo podemos trabajar también en comunicación. También lo podría, yo supongo que es un material específicamente para lo que es el área de matemática, ¿no? Pero si les podemos dar algunos alcances, también los podríamos trabajar en comunicación. Como ya lo utilizaron en matemática, ya saben en matemática, yo puedo crear algunas situaciones de aprendizaje para trabajar, por ejemplo, qué es el abaco, ¿no? ¿Qué se sabe del abaco? Nosotros sabemos también que hay una computadora, ¿no? Que la primera computadora, una de las primeras computadoras también se le llamó abaco, ¿no? Y a partir de eso generar pues un tipo de investigación a los estudiantes y redactar inclusive pues un texto, ¿no? Un texto a esta investigación realizada. Aquí tenemos el geoplano también en el caso de matemática, ¿ya? Es un tablero cuadricular que contiene clavos alineados en filas y columnas formando una cuadrícula sobre el cual se colocan ligas para formar figuras. Permite desarrollar las nociones espaciales y geométricas, reconoce formas y figuras geométricas y trazan desplazamientos y ubicaciones de puntos en el plano. Efectivamente, ¿no? Entonces creo que este es uno de los materiales más utilizados, ¿no? Uno de los materiales más utilizados y lo pueden construir. Bueno, pues aquí podemos apreciar que es estructurado y puede ser construido también por los estudiantes. Utilizan material Tecnopol y utilizan una especie de tipo como alfileres, pero ya no vienen solamente puntitas, ¿ya? Y se van pegando y a partir de ellos van construyendo ellos la noción de cuadrado, triángulo, inclusive van construyendo otro tipo de figuras y la secuencia de cada una de las figuras para desarrollar el pensamiento lógico de los estudiantes, ¿no? De los estudiantes. Tenemos también el dominó, ¿ya? Tenemos también el dominó, que está formado por fichas de plástico resistente para ambos lados, presenta operaciones, desarrolla la habilidad para encontrar regularidad y equivalencias y permitiendo además el trabajo de utilidad en el equipo, ¿no? Aquí tenemos el gran famoso dominó, que sin duda es una de las efectivamente, ¿no? Pío dice que se utiliza para CTA para ver las velocidades, sí, efectivamente, ¿no?
para otras áreas también se podrían utilizar también, ¿no? Creo que estos se utilizan para todas las áreas, ¿no? Para matemática, para comunicación, para ciencia, hasta para arte, dice Heidi, ¿no? También se podrían utilizar los famosos dominó. Aquí tenemos específicamente para el área de matemática, donde los estudiantes tienen que encontrar, ¿no? Tienen que encontrar y ver la relación en función a lo que se ha ido trabajando, ¿no? Se van determinando algún tipo de equivalencias y una regularidad en función a ello, ¿no? Creo que el I nos indica, pues, efectivamente que está en función a la creatividad del docente. Luego tenemos los poliedros, aquí creo que ya es específicamente para estudiantes un poquito más grandes en matemática. Este material está formado de plástico duro, resistente a formas geométricas, el triángulo equilátero, cuadrado, pentágono de 4 colores, amarillo, rojo, azul y verde, y tienen una textura lisa con esquinas y aristas redondeadas. Las piedras tienen ranuras en los lados para ser ensambladas, una de ellas exacta para formar los poliedros y desarman con facilidad. Si deterioran los poliedros, sirven para ayudar al estudiante en la construcción de conceptos vinculados con las formas geométricas planas y el espacio. Este es un material también que está propiciando el Ministerio de Educación y que va a llegar en todas las instituciones educativas. En algunas escuelas, por ejemplo, he tenido la oportunidad de poder apreciar que eso lo hacen con palitos de globo, ¿no? Y al final también hay una especie ahí donde se puede, una especie de estos palitos, ¿no? Donde se pueden generar, pues, poder engrampar cada uno y se va dando las formas de cada uno, ¿no? Eso está, como digo, está en la innovación del docente de poder ir trabajándolos, Entonces, este es un material muy importante, ¿no? Que va a llegar a las escuelas educativas, tanto de nivel primario como de nivel secundario, para ir trabajando con ellos. Todo este material que estamos trabajando, o que se pasado, son materiales que va a llegar a sus escuelas para ir trabajando con ellos durante las sesiones, ya sea en el primario, en el secundario, ¿no? O en el primario. Luego tenemos aquí material de CTA, ¿no? Los famosos kits. Efectivamente, María dice, este material es usado en el nivel secundario por diversos campos, los paliglobos y también por los sorbetes. Efectivamente, María, ¿no? Aquí están los famosos sorbetes, ¿no? Y que ahora ya hay una especie de puntas en el cual yo puedo enlazar el primero con el segundo y puedo darle inclusive un ángulo de dirección, ¿no? Hay ángulos y yo puedo trabajar con los estudiantes este tipo de ángulos, ¿no? Puedo elaborar diversos tipos de figuras geométricas y para años más superiores puedo hasta elaborar sólidos, los prismas, los cubos, podría elaborar utilizando este tipo de material. Como les digo, este material va a llegar a su institución educativa porque está dentro de lo que es el trabajo del Ministerio de Educación, ¿ya? Y poder enviar todo este tipo de material que hoy hemos pasado son materiales que van a ser llegados y si aún no lo tienen, algunas instituciones ya lo tienen, para que trabajen en el aula tanto en nivel inicial, o otros en nivel primario y otros en nivel secundario, ¿no? Aquí tenemos el kit de código genético para CTA, ¿no? Donde los estudiantes a partir de fichas manipuladas pueden elaborar este kit, ¿no? Igual más o menos les vienen un promedio de 5 a 6 kits para que los trabajen por aulas. Aquí sí no hay para cada estudiante, sí los van a trabajar por equipos. Por eso que una de las estrategias que se va a tener en cuenta es el trabajo en equipo, ¿no? Los estudiantes van a trabajar en equipo utilizando este tipo de material. Tenemos el kit de torso humano también, ¿no? Tenemos aquí el material tecnológico, ahí tenemos, por ejemplo, no se pueden trabajar algunas de las competencias del área de ciencia. Tenemos el kit de electricidad, también magnetismo, el kit de microscopia, también las famosas balanzas, ¿no? Estos materiales hay que dejar claro que van a llegar a las instituciones educativas, si es que no lo tienen, algunos ya los cuentan con ellos, pero son caros, ¿no? Su costo es muy elevado de ellos. Y lo que se quiere es que ustedes lo traten el mayor provecho posible, ¿no? El mayor provecho posible para el uso de estos materiales en las aulas. Como es claro, a veces los docentes tienen ese temor de pronto de no utilizarlos y a veces prefieren, pues, no trabajar con ellos, ya, para evitar que se pierdan o que se malogren. Pero según lo que tenemos informado, esos tipos de materiales se les va a enviar a la institución educativa
que van a ser cambiados cada 2 a 3 años, ¿no? Cada 2 o 3 años se le va a dar más material o se va a llevar un nuevo tipo de material. También se le está indicando pues una persona para que vaya a las instituciones educativas y vea que se está utilizando este tipo de material. Luego tenemos las láminas, ¿no? Que también van a ser llegadas a las escuelas educativas. Ahí tenemos el juego de roles, observan la lámina, comentan el contenido de la lámina, relacionan el contenido de la lámina con sus propias vivencias, vivencian a través del juego de roles, reflexionan sobre el contenido de la lámina relacionado con sus propias vivencias. Este material promueve a los estudiantes que expresen los sentimientos, experiencias, ideas, gustos, opiniones en su lengua materna y de segunda lengua, según sea el caso, ¿no? Entonces, aquí también tenemos este tipo de material, bueno, pues utilizado para otra área, ¿no? Está utilizado ahí para otra área y así tenemos para diferentes tipos de áreas, ¿no? En el caso de inglés han llegado algunos libros específicamente, ¿no? Para el uso del inglés, ¿no? Y donde los estudiantes utilicen este material para mejorar sus aprendizajes, ¿no? Entonces, estos son algunos de los recursos que el Ministerio de Educación ha visto conveniente enviar a las instituciones educativas para que ustedes puedan mejorar el trabajo pedagógico. Ahora, el destino de cada uno de ellos, como le digo, está en función a su uso, ¿no? Se está enviando a una persona específicamente para que llegue a la institución educativa y trabaje con el director y observe todo este tipo de material. En algunas instituciones educativas, por ejemplo, se ha negado el poder enviar el material educativo porque los tienen pues almacenados en algún lugar dentro de la escuela, en un aula específicamente almacenado, y ellos llevan ese reporte al Ministerio de Educación y ya no se les envía más material. Por eso es necesario que ustedes, como ya conocen de este material que va a ser entregado a las escuelas, entonces trabajen ese tipo de material y traten de darle el mayor provecho posible, ¿no? Para que mejoren los aprendizajes de los estudiantes y otra, para poder generar esa motivación y ese fomento en los estudiantes para hacer la investigación y la práctica, ¿no? Y además para poder acceder a nuevos recursos y materiales. Muy bien, profesores, hoy hemos trabajado lo que son la sesión sobre recursos. Con eso hemos terminado todo lo que son las bases teóricas para la elaboración de nuestras sesiones de aprendizaje. Desde el día miércoles se les va a enviar, ¿no? Ya específicamente quiénes son los que van a participar en cada uno de ellos, ¿ya? Nos acaban de alcanzar también según soporte, ¿ya? El día lunes van a tener las clases de 7 a 9 la profesora de inicial, también van a estar en línea las profesoras de primaria. El día martes van a estar todos los especialistas de comunicación, pero va a ser en el horario de 5 a 7. El día jueves también los profesores, el día miércoles los profesores de CTA, el día jueves los profesores de matemática y el día viernes los profesores de historia, ¿no? Entonces ahí vamos a tener específicamente ya clases exclusivas para cada uno de ustedes en función al nivel y especialidad, como también el especialista que va a tener a cargo, ¿no? En función para desarrollar estas sesiones de aprendizaje, ¿no? Nos acaban de informar también que en el caso de comunicación que van a tener el día martes y el día jueves, las clases serían de 5 a 7, ¿no? Las clases serían de 5 a 7 para comunicación el día martes y para el jueves matemática, ¿no? Y en caso de 7 a 9 los lunes, miércoles y viernes, primero para inicial y primaria, para CTA los miércoles y los viernes para historia, ¿no? Heidi nos pregunta para primaria los días lunes de 7 a 9, de 7 a 9. Sí, Pío, ¿no? Le van a enviar a su correo ya los horarios. Lo que sí les puedo solicitar es, por favor, que quizás si tienen algún docente o un compañero o un colega que esté interesado en participar de estas sesiones, pueden hablar con ellos y que se comunique a la plataforma de Aula, ¿ya? A la plataforma de Aula. Bueno, pues profesores, eso es todo por hoy, ¿no?
Caterine dice cambiarlo. Lo que pasa, Caterine, es que vamos a atender aquí sesiones de aprendizaje específicamente por cada una de las áreas y especialidades, ¿no? Entonces, el docente, por ejemplo, de matemáticas va a tener pues su grupo para todos son los de matemática y va a trabajar el docente especialista en matemática para elaborar sesiones de matemática en cada una de las competencias. El docente de comunicación también va a elaborar solamente sesiones de aprendizaje para comunicación. El docente de historia también va a llenar sesiones de aprendizaje para historia, ¿no? Entonces, mediante esta plataforma van a tener sesiones de aprendizaje para cada una de las áreas, para cada una de las áreas. Bueno, pues con eso terminamos hoy ya nuestras clases y vamos a tener en cuenta para lo que serían pues las próximas clases. Muy bien, hermano. Bueno, pues yo me despido de todos ustedes. Tengan muy buenas noches y por favor revisen todo este material. Nos confirma Sonia. Sí, Sonia, el día viernes de 7 a 9 vamos a trabajar todo lo que es el historia, ¿no? La compu, no dice Andrea, ¿no? Ok. Muy bien. Muy buenas noches. Entonces, como les indicaba, descarguen toda esa información en la plataforma virtual porque va a servir o son los elementos necesarios para elaborar nuestras sesiones de aprendizaje, ¿ya? Nuestras sesiones de aprendizaje. Muchas gracias para todos ustedes, gracias para Rosa, gracias para Daniel y estamos muy bien, estamos próximos en participar en estas nuevas sesiones, ¿no? Nuevas sesiones. Muchas gracias y como les digo, inviten a sus colegas para que participen también de estas sesiones virtuales que son por cada una de las áreas. Muchas gracias para todos. Me despido de todos ustedes. Tengan muy buena noche.